y por eso no funciona, porque es demasiado compleja. Y a lo mejor con 2 elementos en vez de 8 iría mejor. El caso es que hace poco también, de conferenciante continuo, le oí decir, hay que buscar la simplicidad. Si algo no está bien en la foto es porque te sobran cosas. Digo, hombre, no me jodas que lo he puesto en el libro ya, estas cosas. Y el ejemplo eras tú. Y, bueno, yo me he dado cuenta que a veces, en fin, que hay teorías que dicen que hay que añadir y hay teorías que dicen que hay que restar, y según la evolución del autor, en unos momentos podéis ver unas cosas y en otros otras. Luego también el diagrama en Z puede ser confuso, ese modelo de lectura de la imagen, porque es solamente para mosaicos y texturas, es decir, no es para esquemas de sujeto-fondo, es solamente para fotos muy abstractas en las que nada resalta especialmente, y entonces la vemos igual que leemos por comodidad. Pero una foto normal ya hablamos que tenemos una preferencia por evaluar primero el primer plano. La foto siempre se evalúa de abajo hacia arriba, siempre, porque lo que hay abajo nos queda más cerca, es lo que tenemos más próximo. Ahí esperamos nitidez, esperamos definición, esperamos que haya un sujeto importante, y luego ya ascendemos hacia el eje que estará en el fondo. Tenemos el tema del ratio del rostro, que lo hemos visto ya 2 veces, una con animal y otra con persona. Ya veis que connotaciones más distintas de ver una persona, la figura entera, a ver medio cuerpo, a ver un plano de rodillas, por ejemplo, cortando por las rodillas o cortando por la cintura, o ya solamente ver el busto. Cambia mucho de ver solamente la cabeza de una persona, que vemos los ojos mucho más grandes y tiene unas connotaciones más intelectuales, más de personalidad. Mientras que cuando vemos el físico, el cuerpo, pues estamos viendo, pues oye, pues si tiene la espalda ancha, o en el caso de las mujeres, las curvas, no sé, tenemos otra percepción distinta que es más física, más sexual que no mental. Bueno, y quizá resaltar sobre todo con mucho valor la teoría de los edges. Es una teoría que me acuerdo cuando me la contaba es de Neil Benby, el autor es Neil Benby, que ha estado aquí de conferencia